presentamos nuestra afiladora de cuchillas, en este caso la más grande de nuestra gama, el modelo CEU Pro, aquí mostrada en la versión de 4 metros de plato, por eso la denominación de CEU Pro 4000. Está disponible en otras medidas como 1000 milímetros, 1500, 2000, 3000 y hasta 6000 milímetros de plato magnético. Aquí en esta versión, además, equipa el segundo cabezal de afilado, que está disponible como opción, que nos permite, por ejemplo, en un mismo afilado, afilar un segundo ángulo a la vez, o, por ejemplo, en las cuchillas de carburo de tungsteno, afilar a la vez el segundo ángulo desde HSS o acero, mientras afilamos el carburo de tungsteno con una muela de diamante. Por lo tanto, realizamos el afilado correcto. Este cabezal nos permite ajustar manualmente la posición de la muela respecto a la cuchilla, tanto en el movimiento vertical como profundidad y ángulo. Es decir, podemos afilar la cuchilla, por ejemplo, a 25 grados el lomo, el segundo ángulo, y darle 5 grados más para el corte de forma manual. Como novedad, este año equipa pantalla a color de 10 pulgadas. Tenemos ya el software cargado y vemos que la pantalla para hacer funcionar la máquina es muy simple. Esto es todo lo que necesitamos para realizar el programa de afilado de una cuchilla. Aquí se muestra en pulgadas, está disponible también en milímetros. Aquí tenemos los valores de desbaste, acabado y lapeado, así como el giro de las dos muelas. Y las opciones que tenemos pues para el programa de configuración, plato magnético, agua o la luz. Mediante una bomba manual podemos engrasar los 4 patines del carro, así como el usillo de bajada de la piedra, que es un usillo de bolas. Simplemente una vez a la semana, bombear el aceite a los patines. Podemos regular el caudal del líquido refrigerante mediante los grifos situados en la parte trasera. Disponemos de un grifo que es opcional cuando lo equipamos con el segundo cabezal afilador, así como los 2 grifos estándar del motor de la muela, que podemos ver aquí. El sistema de refrigeración de la CEU Pro funciona de la siguiente forma. Una vez la máquina bombea el líquido refrigerante, cae en el depósito y por el lateral derecho este líquido cae por gravedad a su depósito. Este depósito iría equipado aquí con la bomba de la afiladora de cuchillas. En medio dispone de un decantador que lo que hace es separar el líquido sucio, que cae en esta parte de aquí, del líquido limpio. En el caso de este sistema de refrigeración que tenemos aquí, viene equipado con el filtro opcional Elite modelo Filtramac 1. Lo que hace este filtro es, esta bomba bombea el líquido sucio al cartucho de filtración, que lo entrega ya limpio a la parte limpia del equipo de refrigeración para que la máquina lo pueda bombear de nuevo. Para clientes que tienen varias afiladoras o una alta demanda de caudal de filtración, disponemos de un modelo mayor, la Elite modelo Filtramac Pro, cuyo funcionamiento es el mismo, pero a una escala mucho mayor. Esta máquina incorpora en la parte trasera 4 bombas que impulsan el líquido sucio a los cartuchos de filtración. Y es en esta parte limpia donde van las bombas de las máquinas afiladoras. Estas bombas tienen el cable de alimentación y la salida del líquido de refrigeración conectados directamente a la afiladora. Es decir, es la afiladora quien manda directamente a la bomba cuándo se debe encender o apagar. Por lo tanto, incluso con el filtro apagado, siempre dispongo de líquido refrigerante. En la parte trasera
tenemos la entrada del líquido sucio de las afiladoras, que entra por gravedad, para de esta forma no gastar energía en motores, cosa que aumentaría el costo del funcionamiento de la máquina. Aquí vemos donde entra el líquido sucio, disponemos de un prefiltro vasto con imanes de neodimio para eliminar las partículas más vastas que sean magnetizables, y lo que estamos haciendo es, las bombas bombean el líquido sucio a los filtros, que están en la parte del líquido limpio. Hay un separador para que nunca se junte el líquido sucio con el limpio, y todo el exceso de refrigerante filtrado vuelve a caer en el líquido sucio, en la parte del líquido sucio, para que se vuelva a filtrar varias veces.